Ojalá que los árbitros que caminan por la calle, que van a los centros comerciales, que van de compras, no les pase nada porque la gente se está molestando y cuando se... En los últimos días, el fútbol peruano ha sido testigo de la derrota de sus equipos más populares, como lo son Universitario y Alianza Lima, pero así también, con mayor gravedad, de un fenómeno profundamente preocupante que trasciende meramente lo futbolístico. Me refiero, por supuesto, a las amenazas dirigidas contra los árbitros del campeonato nacional y a las irresponsabilidades de las declaraciones de ciertos individuos que, amparados en su micrófono o presencia en redes sociales, se dedican a propagar discursos incendiarios que incitan a la violencia, al resentimiento y el desprecio por la institucionalidad del deporte. Este fenómeno tiene múltiples aristas y no puede ser comprendido ni analizado desde la superficialidad. Lo que hemos presenciado en los últimos días, la aparición de mensajes intimidatorias en las inmediaciones de la Videna, amenazas explícitas de muerte a árbitros y una narrativa constante de robo o conspiración promovida por comentaristas, hinchas y peor aún, pseudo comunicadoras, es el síntoma visible de una enfermedad que corroe hace tiempo el cuerpo del fútbol peruano, la pérdida total de sensatez en el discurso deportivo. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy analizaremos a detalle las amenazas hacia los árbitros en el fútbol peruano. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No exagero al decir que la lengua es la arma más poderosa que posee el ser humano. Una palabra mal dicha puede encender conflictos, desencadenar violencia o, como vemos en este caso, poner en peligro la vida de muchas personas cuyo único rol es aplicar las reglas de un juego. Y aquí no se trata de defender a los árbitros de forma ciega o acrítica, porque todos sabemos que el arbitraje peruano tiene mucho por mejorar, pero otra cosa muy distinta y peligrosísima es convertirlos en chivos expiatorios permanentes de las frustraciones de hinchas maleducados o de comunicadores sin ética. Pongamos las cosas en contexto. Muchos de los árbitros que dirigen actualmente la Liga 1 no viven exclusivamente del arbitraje. Como en la mayoría de países latinoamericanos, estos profesionales tienen otros empleos, otras actividades que les permite sostener no solo a ellos, también sus familias. Son personas de carne y hueso, con rutinas, con preocupaciones, con responsabilidades, salen al supermercado, llevan a sus hijos al colegio, toman un café con sus parejas, solos y ahora, producto de la verborragia incendiaria de algunos personajes mediáticos y del fanatismo irracional de ciertos grupos organizados, tienen que convivir con el miedo de ser identificados, interceptados, agredidos o incluso asesinados. Y no exagero, el cartel aparecido frente a la Videna no puede ser minimizado como una broma pesada o como el exceso de un grupo de exaltados cuando alguien escribe con toda la intención: cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos. No se trata de una metáfora, es una amenaza ciertamente directa, es terrorismo verbal. No estamos frente a un exabrupto espontáneo, estamos frente a una acción premeditada, peligrosa y organizada ciertamente. Lo más grave es que esta cadena de irresponsabilidades no comienzan en las calles, sino en los estudios de televisión y en los micrófonos, para ser sincero, de todos estos programas deportivos que, lejos de ofrecer análisis serios, han convertido el comentario futbolístico en una extensión del barrismo más rancio. Hay que decirlo con claridad, muchos narradores y comentaristas carecen por completo su objetividad. Su visión del juego está filtrada por su camiseta, por su simpatía, por su club de origen, y esa parcialidad los lleva a convertir faltas inexistentes en penales clamorosos o a minimizar infracciones evidentes cuando perjudican a su equipo, a gritar con indignación cuando el árbitro simplemente cumple su deber. Uno esperaría que quienes tienen un espacio en televisión nacional con miles de seguidores en redes sociales asumieran con responsabilidad, pero no. Lo que tenemos es una fauna mediática que, en lugar de construir un debate sano, se dedica a erosionar las bases del deporte con discursos cargados de fanatismo y desinformación. Y lo peor es que estos discursos tienen eco, influyen, sí, no en todos, pero sí en una porción significativa de la audiencia, especialmente en aquellos hinchas que ya viven el fútbol como una extensión de sus frustraciones personales. Porque, no nos engañemos, hay barristas, muchos de ellos organizados,
que ya no son simples seguidores del club, se han transformado en verdaderas células delictivas, con jerarquías, recursos y capacidad de acción. Y cuando esos grupos escuchan a un comunicador decir cosas como al árbitro hay que esperarlo en la calle o se merecen una lección, entienden que tienen carta blanca para actuar. Y este tipo de presión tiene consecuencias reales dentro del campo de juego. Pensemos en el próximo árbitro que debe dirigir un partido de Alianza, Universitario o Cristal. ¿Con qué disposición entrará a la cancha? ¿Podrá arbitrar con serenidad, con criterio, con autonomía? ¿O estará condicionado en el fondo de su conciencia por el temor a equivocarse en contra del equipo equivocado? No se trata ya de si el árbitro es bueno o malo, sino que ya no puede ejercer su labor con libertad, y eso en cualquier deporte civilizado es inaceptable. Hay quienes intentan justificar estas amenazas señalando errores arbitrales previos o supuestas ayudas a ciertos equipos, pero es mezquino y miope. Sí, es cierto que los grandes equipos del país suelen serse beneficiados por la presión del entorno, por la presencia de la hinchada masiva, por el peso institucional, pero eso no justifica la violencia. Lo que corresponde es mejorar el arbitraje, implementar tecnología, profesionalizar el sistema, pero no sembrar miedo ni vergüenza. Lamentablemente, algunos dirigentes también han caído en el juego de la victimización. Por ejemplo, después del partido entre Alianza y Cienciano, se lanzó la narrativa de que el fixture favorece a ciertos equipos. ¿Y cuál fue la realidad? Que Cienciano llegó con apenas 3 días de descanso, que es el único club que votó en contra de Agustín Lozano en la elección y que sin embargo fue presentado como el protegido del sistema. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene cero lógica. Lo mismo ocurre con algunas jugadas polémicas. Un codazo que deja al jugador sangrando es por definición una falta grave. ¿Cómo puede un comentarista minimizarlo diciendo que no hubo mala intención o que son jugadas de contacto? ¿Desde cuándo el fútbol se analiza desde la intención subjetiva y no desde las consecuencias objetivas? Esta narrativa deformada solo sirve para generar más confusión y resentimiento. Y por último, pero no menos importante, están los creadores de contenido digital. Muchos de ellos, lamentablemente, no hacen periodismo ni análisis, ni siquiera entretenimiento responsable. Lo que hacen es basura sensacionalista, disfrazada de opinión, y aunque digan que cada quien ve lo que quiere, la realidad es que las palabras tienen consecuencias, y cuando un influencer, por más limitado que sea intelectualmente, lanza discursos de odio o acusaciones sin pruebas, están contribuyendo a envenenar el debate. El fútbol peruano, como todo reflejo de la sociedad, necesita una reforma no solo institucional, sino cultural. Necesita una prensa responsable, dirigentes honestos, árbitros protegidos y respetados y una hinchada crítica, pero civilizada. Mientras sigamos permitiendo que los discursos violentos se normalicen, que los errores arbitrales se conviertan en conspiraciones y que los protagonismos del juego dejen de ser los futbolistas para cederle el lugar a los jueces, vamos a seguir hundiéndonos en este pozo de mediocridad. No se trata de callar a nadie, se trata de que todos, absolutamente todos, hinchas, periodistas, jugadores, árbitros y creadores de contenidos, entendamos que el fútbol es un juego, sí, pero también una responsabilidad social, y que cuando esa responsabilidad se ejerce con livianidad, con fanatismo o con odio, lo que se pone en juego ya no es el resultado, sino la dignidad de todo un deporte y hasta la vida de algunas personas. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, espero les haya gustado. No olviden dejar un like, dejar un comentario de cómo creen que se debe resolver toda esta situación, además de suscribirse y activar la campanita. Esto fue Rubén Podcast y hasta la próxima.